No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al asesor minero del Poder Ejecutivo, el ingeniero Miguel Peña, para hablar de las tierras raras, ingeniero. Bueno, qué bien, me hace sentir ya en emoción con estos aplausos. Ingeniero, ¿por qué es tan raro eso de las tierras raras? Tan raro que nadie sabe de qué se trata, ni si son 100 millones o uno, ni a dónde irán, si es posible o no es posible. Cuéntenos un poco de eso. Sí, pero para comenzar con el mismo adjetivo que la han calificado, verdaderamente en la naturaleza, en el pasado, en la antigüedad, a todos los óxidos se le llamaban elementos raros. Y hubo una ciudad en Suecia que se llama Yttrium, y ahí justamente fue el primer descubrimiento por parte de un sargento del ejército. Descubrió esos elementos, esos óxidos, y a partir de ahí entonces vinieron las investigaciones hasta terminar en calificar todos los elementos, 17 elementos en la tabla periódica de la línea de los lantánidos. Entonces esos elementos comenzaron a investigarse y comenzó la aplicación justamente cuando estábamos conversando de las bombas atómicas, cuando estábamos conversando de los avances tecnológicos armamentistas. Se desarrollaron y se utilizaron esos 17 elementos que hoy en día son indispensables en la vida moderna. Ingeniero, precisamente por ahí va mi primera pregunta sobre el tema. ¿Cuándo empezaron a ser tan importantes y en qué elementos de nuestra vida diaria podemos verlos para que sean tan valorados y ansiados? Porque parecería como que cuando un país dice, tengo tierras raras, es como decir, encontré oro en la época del descubrimiento. Como el nuevo oro, el nuevo petróleo. Es el nuevo oro. Bueno, un elemento inmediatamente aquí en cabina. Claro. Todo lo que tenemos acá, los equipos de televisión, estos equipos de radiofonía, todos estos tienen componentes de tierras raras. Los teléfonos. Justamente, y seguimos por las comunicaciones, justamente hay componentes en la televisión, por ejemplo, en los colores. Todos esos colores que vemos con tanta definición, o sea, esa es un nitidez. compósito de esos elementos. En la medicina, si usted va al médico y va y le hace un scan, justamente todos esos elementos del scan, incluyendo los contrastes, son elementos en de las tierras sonografías raras. Y todo eso que es. Y así seguimos, y naturalmente, desafortunadamente el hombre siempre anda buscando cómo dominar, y domina a través de nuevas tecnologías, y los armamentistas son el dominio de esa tecnología. Hoy en día los cohetes, para lanzar en ese láser con precisión, justamente necesitan esos elementos. Bueno, es que la mayoría de los inventos modernos o recientes vienen precisamente de la milicia. La evolución de la humanidad. Correcto. Es así. Es así. Y en el caso de la República Dominicana, el presidente había anunciado de que teníamos unas posibles reservas a explotar de unos 100 millones de toneladas. ¿Por dónde va? Tenemos esa cantidad, porque luego vamos a un cuadro de las reservas mundiales y quien aparece en primer lugar es China con unos 44 millones de toneladas. Sí, desafortunadamente como parte de nuestra cultura no tenemos ese dominio de lo que son los términos mineros. El presidente dijo muy específicamente el potencial de reservas brutas y definió que necesitaban naturalmente hacerse los estudios para definir las netas. Cuando usted se va a esa tabulación de lo que son las estadísticas mundiales se basan en óxidos de elementos de tierras raras. Es como decir de oro refinado. Un yacimiento típicamente es un volumen de un contenido de material, y dentro de él hay una proporción de elementos químicos que son los elementos metálicos o no metálicos por los cuales se valora. Después que usted inicialmente hace una prospección, en geología le llamamos reservas
geológicas inferidas, o sea, el potencial de la acumulación de anomalías que hay en esa zona geológica. Y en nuestro caso tenemos justamente las reservas mineras Ávila, que está localizada en la parte suroeste de la cordillera Bauruco, donde el Estado Dominicano, justamente ajustado a la ley minera 146, determinó en una figura jurídica que se llaman reserva fiscal minera, donde el Estado Dominicano reserva para su dominio las investigaciones de un polígono, de una área donde el Estado Dominicano considera que es de interés nacional. Ingeniero, ¿y hay algún estándar a nivel internacional que pueda inferir cuánto neto podríamos calcular? ¿Alguna proyección? O sea, si por ejemplo en China hay 100 millones de toneladas brutas, pero en realidad netas son 23, por decir cualquier cosa. ¿Hay un estándar con el que nosotros podamos calcular entonces en base a esas 100 millones de toneladas brutas? Sí, justamente no es un estándar, es un proceso, un procedimiento. Naturalmente, la geología pasa entonces a su fase de lo que es la geoeconomía. Entonces, los elementos y el costo y la demanda de mercado de esos elementos es que definen cuál es la proporción que debe ser económica para que sea rentable. A partir de ahí se definen lo que nosotros llamamos ley minera, que es el contenido de mineral que se está en esa zona, y nosotros le llamamos a eso ley de corte minera, y de ahí se va a un procesamiento metalúrgico, y el procesamiento metalúrgico es que define cuál es el volumen. Haciendo un poco de simulación matemática, aplicando métodos de economías, se han hecho, por ejemplo, yo personalmente he hecho varias simulaciones matemáticas y tomando como asunción, naturalmente, esto todavía son reservas inferidas, de que vayamos a las reservas netas. Nosotros tenemos con los, se han analizado más de 300 o 500 muestras, más la prospección que viene haciendo el gobierno dominicano y diferentes instituciones de investigaciones. Se han detectado que ahí puede haber un promedio del orden de 1.500 partes por millón del total de esos 17 elementos de tierra rara, que son los que le dan el valor económico. Entonces, basándonos en esos procesos metalúrgicos y a esa pregunta suya del estándar, pudiéramos decir que en una simulación matemática vamos a estar, de confirmarse esas anomalías, vamos a estar dentro de esos 5 primeros productores de tierra rara, posiblemente de los 5 del mundo. Del mundo. Por encima de Estados Unidos. Pedacito de tierra. Por encima de los Estados Unidos, que a pesar de que tiene todo el potencial, sin embargo, no ha habido una, es muy importante esto, no ha habido un interés político de los Estados Unidos, que quizás lo que vemos ahora con el presidente Trump es que su voluntad política está en la independencia, como dice él, Make America Great Again, está en explorar más, en como dice él, baby, vamos a perforar. Entonces, en ese lenguaje de él, está posicionando a los Estados Unidos en las diferentes fases mineras. Ingeniero, ¿cuáles son las principales consecuencias medioambientales que tiene este tipo de extracción? Mire, nosotros somos tan dichosos en esta Hispaniola, la Virgen de la Altagracia nos protege tanto. No tenemos culebras venenosas y justamente no hay volcanes. Hasta que muerda la primera. Nuestros volcanes están también totalmente apagados, controlados. Asimismo, los elementos de tierras raras que tenemos hay de diferentes tipos. Hay volcánicos y hay lateríticos. En el caso nuestro son lo que llamamos yacimiento laterístico kárstico, o sea que están en formaciones que en una ocasión fueron calizas kársticas. Entonces, en esas sedimentaciones, aparentemente, en la naturaleza hubo esa lixiviación y los elementos que pueden ser elementos radioactivos se han lavado, por decir así. Hasta el momento,
Inclusive yo personalmente hace como un año me tomé la osadía de llevarme unas 50 muestras en una mochila porque iba a Colorado School of Mines y me pasé como 2 horas en aduana chequeando una por una las muestras y ninguna era radioactiva. O sea, hasta este momento no tenemos esa fase que puede ser, y en algunos yacimientos así sucede, contaminante. Hasta ahora, el proceso que vemos, primero, el minado. El minado es el minado tradicional que hacía la Alcoa, que es un minado selectivo, superficial, de unas arcillas lateríticas, y esas lateritas, después que se procesan, hasta ahora, las alternativas que hay es atacarla, lixiviarla con ácidos nobres y, de ser posible, ese procesamiento metalúrgico, vamos a tener un fosfato, un fertilizante. En lugar de tener unas colas contaminadas con cianuro o con lo que fuese, vamos a tener un fosfato. Eso va a ser un fertilizante. O sea, vamos a devolverle el perfil que tenía, porque acuérdense, estamos conversando de 1 tonelada de parte por millón. O sea, es en un millón de 1 tonelada, vamos a tener esa extracción. Entonces, en su reposición, se vuelve a colocar el entorno natural y queda mejor o igual como estaba. Ingeniero, yo he cometido un error la vida entera. Es que yo gasto el dinero antes de tenerlo en la mano. Me dicen, mira, te va a entrar un chequecito a final de mes por tanto. Ya. Y bueno, cuando Alexander me habló del bono de firma para venir al programa, ya yo lo ¿quién? Antes de que me lo pagaran. Se ha hablado en algún momento del impacto que esto podría tener en la economía dominicana, en el presupuesto del Estado. ¿Hay alguna estimación de eso? Nosotros siempre hacemos simulaciones matemáticas, ese es característico nuestro en el orden tanto personal como también institucional. Uh-huh. Inclusive nosotros mismos en el programa de gobierno del PRM tenemos lo que es una programación del sector mineros y nos habíamos puesto metas. Por ejemplo, nos habíamos puesto metas de que al final de esta gestión de gobierno íbamos a tener una infraestructura para producir el equivalente a 2 millones de onzas de oro. Desafortunadamente no lo hemos conseguido. Las circunstancias de mercado, Falcondo se fue a la quiebra, la misma decisión en la expansión de Barrick también ha disminuido la producción. Entonces esas metas no hemos podido alcanzarlas. Revisando ahora inclusive con la nueva perspectiva que tiene el presidente Luis Abinader, también como economista, de proyectar la economía nacional, también tiene, bajo un decreto presidencial, conformada una comisión que es la comisión para que el PIB dominicano al 2036-2038 tenga una meta de duplicarse. Nosotros... dentro de esas estimaciones, ¿hay alguna, así sea conservadora, que usted pueda decir, mira, el tema de las tierras raras nos va a representar esto? Así sea de las más conservadoras. Así mismo le digo, tenemos esas metas, la meta de producir 2 millones de onzas de oro equivalente al 2028, al final de esta gestión, y uno de esos acápites justamente, la proyección de que podamos tener por lo menos al 2028 una planta piloto industrial para poder entonces, todos los procesos mineros toman de 5 a 10 años, pero pudiéramos tener al final de esta gestión de gobierno, con la voluntad política que ha exhibido el presidente Luis Abinader, que ha apoyado este proyecto desde que iniciamos su reapertura al principio de esta gestión de gobierno, y podemos decir que como van las actividades mineras en esa evaluación, nos sentimos muy optimistas que al final de 2028 podamos tener una planta piloto. De manera tal que al 2032... ¿Manejada por China o Estados Unidos? Bueno. No, manejada por
por los dominicanos, porque ya el presidente Luis Abinader también ha previsto y ha conformado lo que le llaman la empresa minera dominicana, Midón, donde Midón va a ser el ente estatal que va a poder promover inversiones y desarrollar joint venture, porque... ¿Habrá más gringos o más chinos? Que es lo ideal. Lo que sabemos que no van a estar juntos. Estamos seguros que no. ¿Qué es lo que habrá? ¿Chino o gringo en Emidón? Y Ramón Alburquerque estará esperando que lo nombren ahí. Ingeniero, usted mencionó... Caliente. Usted mencionó un tema que yo lo tenía fuera del radar, pero cuando usted lo mencionó me llegó, y es el tema de que la empresa Falcondo está en quiebra. El Estado es parte de Falcondo. Es decir, que parte de esa quiebra le corresponde a el Estado dominicano, son socios. Pero además, Falcondo ha ido a la quiebra porque no ha podido terminar de completar un acuerdo con el Estado dominicano. ¿Qué posibilidades hay de que los accionistas actuales de Falcondo se vayan a un arbitraje internacional contra República Dominicana para reclamar su derecho a explotar esas tierras que no se han logrado explotar? Sin lugar a duda, el Estado dominicano es accionista, corresponde a un 12 o un 13% de las acciones de Falcondo. Es un accionista pasivo, no es un accionista activo. Falcon Bridge International, cuando terminó su contrato, la Glencore le pasó ese contrato a un fondo de inversiones suizo. Ese fondo de inversiones suizo no hizo una operación muy transparente entre los mismos socios y desafortunadamente colapsó por razones financieras de sus socios, no por ningún impedimento. Todavía hay reservas mineras suficientes para continuar con el proceso. Estamos hablando de Loma Miranda. Usted sabe que Loma Miranda no han podido tocarla. Sí, pero eso no impidió que ellos continuaran, que la operación minera se continuara, porque inclusive una de las cosas negativas de ese proceso minero de Falcondo es que ellos tienen un proceso que se llama pirometalurgia, o sea que utilizan intensivamente energía en el procesamiento de las lateritas, que a través de esos hornos la convierte en un ferroníquel. Ellos venían haciendo investigaciones metalúrgicas para convertirla en una pirometalurgia, donde a través de unas sales de níquel que se usan ya en el mercado, es un alto por ciento de alta demanda para los vehículos eléctricos. Falcondo no tuvo, esos inversionistas no tuvieron la capacidad de invertir, que necesitaba una inversión del orden de los $400 millones de invertir en ese proceso. O sea, que no ha habido ningún impedimento, aunque naturalmente todavía está latente la permisología o no de esa zona de Loma Miranda que se llama Manacrita. O sea, que no fue por un impedimento del Estado dominicano, fue más que nada por composiciones y resoluciones internas del inversionista. Ahora, Miguel, el tema de los Romero, que se ha amagado tanto con esto en San Juan, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Quién tiene la razón? Si el senador de San Juan, quienes tienen la intención de no se mude ahora a Barahona. No, Pedernales. Pedernales, por la tierra rara. ¿Cuál es la situación de esta mina que, según estudios preliminares que se han hecho, tiene unos yacimientos importantes de oro ahí? Justamente, tal y como le decía al inicio, nuestra geología es un mangú, la geología nuestra. Y es, con los 3 golpes. Y es una bendición. Ese yacimiento de Romero tiene la bendición de que la geología es a profundidad, que en la superficie hay una especie como si fuera un sombrero volcánico que le sella cualquier lixiviación de aguas superficiales, y esa veta, por llamarle así, esa formación geológica a profundidad, se encuentra a más de 150 metros las mineralizaciones. De manera tal que podemos ir, una de las alternativas es ir
a un minado subterráneo, tal y como lo viene haciendo Colmidón, donde en superficie no se nota nada de lo que está sucediendo en la profundidad. Ese yacimiento cada día adquiere mayor valor. Cuando estamos viendo ya el oro cerró ayer a $2.900. Estamos en una escalada que posiblemente terminemos sobre los $3.000 este año. Afortunadamente, la voluntad política del presidente Luis Abinader ha sido siempre defender lo que sea los impactos ambientales y poder tener un escudo ambiental en todas las operaciones industriales y específicamente la parte minera. Afortunadamente se revisó por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales unas resoluciones que estaban engavetadas de hace varios años, donde impedían de que cualquier actividad industrial pudiera optar por tener los términos de referencia para hacer lo que es lo más importante, el estudio de impacto ambiental. Entonces, hasta que no se defina el estudio de impacto ambiental, no se puede definir. No, ya está cursándose. Ya Medio Ambiente revisó esas resoluciones y se está cursando ya los estudios de impactos ambientales, que va a tomar como un año y medio su realización. Ahora, ingeniero, esa misma disposición de la que usted habla del presidente Abinader pareciera no estar manifestándose en el caso de la expansión de Barrick o de la necesidad de la construcción de la segunda presa de Cola, al punto que están permitiendo que una gente que no estaba dentro del acuerdo, que no estaba en el área que se planificó relocalizar, o sea, que está en el área específica donde se construiría esta segunda presa de Cola, lo que tienen es parada una operación que nos está haciendo perder dinero, no solamente a la empresa, sino al país, y estamos permitiendo que eso se le dé largas al asunto. Sé que está el ministro Joel Santos allí ya al frente, tratando de mediar, está el defensor del pueblo por otro lado, pero no debería haber una posición más firme del gobierno en cuanto a lo establecido fue esto, y ustedes, señores, lo que están es tratando de hacer un negocio aquí, si esa es la verdad, tal como nos han dicho. Sin lugar a la duda que el presidente Luis Abinader, desde la transición al gobierno, y a mí me tocó tal acciones, se ha enfocado y le ha dado prioridad al proyecto de expansión Barrick. Nosotros, cuando iniciamos este término de gobierno, una de las primeras cosas que hicimos, el equipo minero, fue irnos a las alternativas a la presa de Colas, y nosotros fuimos los que le dijimos a Barrick: mira, esa cuenca de Yamasá es muy interesante, tiene todas las condiciones topográficas para hacer el sitio óptimo. Sin embargo, hay un potencial, y es que, aunque mínima la probabilidad, es que ahí nacen las cuencas del río Sama. Por consiguiente, considerábamos que había que buscar otras alternativas donde localizar esa presa de Cola, y se estudiaron como 16 zonas alternativas, y de esas se eligió justamente lo que yo he llamado como si fuese las lagunas parte 2, o sea, la localización del Naranjo. Fue aceptada, dicho sea de paso, una aceptación de un 86% de las comunidades de la provincia de Sánchez Ramírez, esa localización, y además de que al llevarla su localización a la provincia de Sánchez Ramírez, maximizaba el beneficio del 5% que le toca a la provincia y no tenía que compartirlo con otra provincia, dicho sea de paso. Sin embargo, esa zona es bastante extensa en términos topográficos y sin lugar a duda impacta a varias comunidades. Esas comunidades inicialmente comenzaron las negociaciones directamente con Barrick. Desafortunadamente, uno de los elementos más importantes, que son los productos agrícolas que hay en la zona, es el cacao. Y el cacao está como el oro. El cacao todos los días en este proceso de 5,000 pesos la tonelada hasta 30,000 pesos. O sea, y naturalmente los Barrick ha optado, y así inclusive en el contrato original que nosotros firmamos con Praseldon en el año 2002, establecimos que para que existiera una mina
es necesaria una presa de cola. Tú no puedes pasar por todo el ciclo minero hasta no saber dónde tú puedas depositar esos subproductos que llamamos en términos mineros las colas, o en otros países le llaman los jales. Entonces, hasta que no exista esa localización, no hay todavía un yacimiento minero. Ahí hay una reserva que está en el orden de los 14 millones de onzas de oro, que le puede dar vida por otros 20 o 25 años. Yo soy lo que digo, que hay minas para 50 años más, y cuidado si para 100 años más. Pero, sin lugar a duda, se necesita tener las localizaciones de esa presa de cola. El gobierno ha dado todo su apoyo. El presidente Luis Abinader, si hay algo que a él contesta inmediatamente, es cuando se le manda un mensaje referente a Barrick. ¿Por qué? Porque eso significa para el Estado Dominicano, a los precios de $2.500, $2.000 la onza, $1 millón diario para el Estado Dominicano. O sea que eso es de interés nacional. Se necesita dinero, ahí es que vamos. Claro. Y así sucedió. Barrick nos ha rescatado de distintas Así situaciones. sucedió cuando el se COVID, necesita dinero, el Estado va donde Barrick y dice, necesito un adelanto. Ha pasado. Pero entonces, ¿por qué entiendo, desde el Estado debe tener un papel más preponderante que más que ser mediador, porque es de interés nacional? ¿Cuál es la posición? Más firmeza, me parece que falta más firmeza. Claro, señores, claro. No me caliente. Pero sí, sin lugar a duda, el Estado Dominicano, tal y como nosotros le hago la referencia, en el contrato original con Praseldón, usted busca y hay un capítulo especial que pusimos justamente para definir el papel del Estado Dominicano en áreas como las presas de cola. Hubo un periodo de relax dentro del Ministerio de Energía y Minas, y desafortunadamente el ministro Joel Santos ha tenido que meterse en lleno, justamente recién llegado a esta circunstancia, y se está, bueno, ya con la intervención del defensor del pueblo, con el mismo episcopado, que ha sido una petición del mismo gobierno para buscar una solución que sea un ganar-ganar para las comunidades y también para el Estado y el inversionista. Pero usted habla de ese contrato. Hubo siempre un mito referente a cómo se dividieron los beneficios. ¿Es cierto eso del 97.3 o eso fue un mito? Mira, lo que sucedió fue que originalmente nosotros establecimos un contrato que fue el contrato de Praseldón, Estado Dominicano. Posteriormente, justamente, óigame, cuando comenzamos la licitación, al cual yo estaba en la cabeza de eso, en el gobierno de Hipólito Mejía, la licitación la comenzamos con el precio del oro a $185. Y en medio de la licitación llegamos a $240. Yo recuerdo que yo me inventé una fórmula, que es la fórmula tradicional en la industria petrolera, en la cual, según sube el precio del petróleo, Reagan puso esa ley que era del profit sharing, o sea, compartimiento de las ganancias, y según sube el precio del oro, va subiendo el compartimiento de las ganancias de Estado Dominicano, inversionista. Recuerdo que en las negociaciones, en un momento, el presidente de Praseldón dijo, Miguel, párate ya, que yo decía $850. Tu imaginación es demasiado, eso nunca va a llegar ahí. Sin embargo, cuando en el contrato revisado por Leonel Fernández, porque Barrick necesitaba aumentar su inversión y trajo una tecnología que ya la habíamos nosotros investigado, pero una tecnología intensiva de capital, que es el uso de lo que se llaman autoclaves. Nosotros tenemos ahí, en esa operación minera, los autoclaves más grandes producidos en el mundo, de mayor dimensión. O sea, fue una innovación tecnológica junto con el apoyo de inversión capital. En ese momento, Barrick le dijo a la administración de Leonel Fernández, bajo estos términos de este contrato, yo no puedo hacer esa inversión. Necesito unos años de recuperación.
Desafortunadamente, el gobierno de Leonel Fernández accedió a todas las peticiones de Barrick y se hizo un contrato en el cual hasta que Barrick no recuperara su inversión, el Estado Dominicano solamente le tocaba lo que nosotros pusimos como el costo por el alquiler, el arrendamiento del yacimiento, que es un primer pago que se le hace a los Estados Dominicanos de 3.2%. O sea, y ahí viene la definición que hizo el mismo PLD en la presidencia de Danilo Medina, que le llamó 97.3. Entonces, eso se revisó nuevamente y nuevamente se han acogido los términos originales, aun y cuando, naturalmente, todo el que negocia busca una ventaja. La ventaja que buscó la administración de Danilo Medina fue de que se aumentara entonces la capacidad del procesamiento, y a ellos les tocó la mejor parte del filete de ese yacimiento. En los primeros 4 años de gobierno de Danilo Medina hubo un aporte significativo de la operación minera de Barrick, y hoy en día hay una estadística en que aporta en el orden de los 51% de los beneficios. Que eso hay que reconocerle a Danilo, que fue una muy buena gestión. Wow, Leonel. Y así quiere, como decía un anuncio, y así quiere usted volver. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí no se diga más. Siempre a sus órdenes. No se diga más por Top Latina.